Amigos, bienvenidos. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Hoy día lunes, tenemos un invitado muy especial. Va a estar toda la hora del bloque. Vale la pena escucharlo. Manuel Romero Caro. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Economista, presidente de la Comisión de Integridad. Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio de Lima. El creador y director por muchísimos años de Gestión, el primer diario económico del Perú. Economista de nota, analista político, un lujo tenerte con nosotros. Bienvenido, Manuel, gracias. Y Muy la primera días, pregunta tiene que ver con la trama Odebrecht. Tú has escrito innumerables artículos sobre diversos ángulos de la trama Odebrecht. Yo más o menos me he hecho una composición del lugar, tú eres el experto, tú nos dirás, y he llegado a la conclusión de que toda esta trama, para poder entenderla un poco, quizá de una manera simplificada, habría que dividirla en tres aspectos. Un aspecto tiene que ver con las contribuciones de campaña que hizo Odebrecht a diversos partidos políticos, que es un tema, digamos, quizá debatible si fue legal o ilegal en su momento. No había una legislación, digamos, había zonas grises en la legislación en su momento. Quizá la ilegalidad empezó a cometerse el momento que algunos trataron de disimular el origen y pitufearlo, a diferencia de alguna candidata como Lourdes dice, sí, recibí, ¿cuál es el problema? Y lo di a mi partido y se acabó. Pues en ese momento, ¿quién hablaba mal de Odebrecht? ¿No es cierto? Pero en fin, pero digamos, los aportes a las campañas políticas, que representarán, pues, grosso modo, 20-30 millones de dólares. Luego tenemos el tema de las coimas, de los sobornos o presuntos sobornos a presidentes y otras autoridades, que sumarán, pues, no sé, 50, 60 millones de dólares a todo meter. Y luego está el tema de los sobrecostos de todas las obras que ha hecho Odebrecht a lo largo de décadas, que según un estimado que hizo una comisión, si mal no recuerdo, del Congreso, en su momento sobrepasa los 10.000 millones de dólares. Entonces, si esto es correcto, de alguna manera toda la trama ha estado hasta ahora enfocada en el hueso y no en la carne, es decir, en los millones del tema político, quizá como una manera de enfocar los reflectores en los partidos políticos, pero ese es un tema del cual luego podemos hablar. ¿Es más o menos así la cosa? A ver, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Seguiremos tu orden que tú has hecho. Las campañas políticas. Las campañas políticas cuantitativamente no son importantes, pero son la puerta de entrada. ¿Para qué? A los megaproyectos, a las grandes obras, que es donde se consolida el grueso de la corrupción. ¿Y por qué eran importantes? Porque ya hemos visto, la experiencia lo demuestra, que para poder ganar una licitación, previamente había un trabajo, hacer toda una arquitectura legal y financiera, en el cual, digamos, se establecían, digamos, las reglas del juego. Por ejemplo, por ponerte solamente un ejemplo, en el gasoducto sur peruano, se establecía que el proyecto era de necesidad e interés público, inclusive se llegaba al extremo. Antes el gasoducto tenía dos partes, era un proyecto integrado, decía, no hay gasoducto sin petroquímica, ni hay petroquímica sin gasoducto. Entonces se armó, por ejemplo, en los últimos meses, hacia el 2010, digamos, se sacó un proyecto en el cual se detallaba el procedimiento para determinar el precio del etano, que es el insumo básico para una petroquímica. Por favor, no teníamos gasoducto, menos teníamos petroquímica, y ya estábamos creando una arquitectura para el final del proyecto integrado, que era la petroquímica del etano. Entonces, estos aportes electorales pues abren puertas
ayudan a eliminar desgraciadamente instancias necesarias, como por ejemplo determinar si un proyecto era o no socialmente rentable, hacer una priorización de los proyectos internacionales diversos, intersectoriales, para saber si estos 7.000 millones invertidos en un gasoducto era la mejor manera versus ampliar la Panamericana, versus hacer un conjunto de postas médicas, versus hacer hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia de estos aportes de campaña eran aplanar el camino para que fuera, inclusive se llegaba a conversar con Proinversión, se llegan a meter en los textos de las convocatorias, el texto de los contratos, o sea, armaban todo lo necesario para que el ganador fuera el escogido. Bueno, después pasamos a la segunda etapa, que es el tema de los proyectos de inversión, en los cuales evidentemente es donde está la carne, donde está el grueso. Internacionalmente se divide la corrupción en 3 etapas. La pequeña corrupción es la pequeña corrupción del día a día, alguna autoridad policial, educativa, para mover los trámites, es la pequeña corrupción. La corrupción política, que es la de las campañas, y la mega corrupción, que es la de los proyectos de inversión. Entonces ahí es donde está concentrado el grueso. Y muchas veces entramos al tema, lo que tú has mencionado, de los sobrecostos, las ganancias ilícitas, etcétera. Sin embargo, déjame decirte que lamentablemente, cortesía de los publicitados fiscales del equipo de Lavajato, eso se eliminó. Es una de las primeras gestos que hicieron a Odebrecht. ¿Qué es lo que pasó? En el equipo original, el de Hamilton, Castro, había planteado, para decirte solamente las 2 cosas más importantes, 20 proyectos de inversión, entre los cuales el más importante era el gasoducto, de lejos el más grande, ¿ya? Y segundo, el tema de las ganancias ilícitas. Como no cedía en esa posición, lo votaron y pusieron a Vela, que también estaba, pero encargado de activos, ¿no? Claro. Lo pusieron a Vela de jefe, ¿ya? Y entonces ellos ya se olvidaron del tema de las ganancias ilícitas. Si tú ves la ley que ve las reparaciones, la 3737, no se habla de ganancias ilícitas. Es más, ni siquiera se habla de la reparación no patrimonial, porque hay 2 tipos de reparaciones: lo que se le paga al Estado cuantitativamente por un hecho, que es el caso de los 610 millones de soles, es una bicoca, ¿verdad? Una bicoca, una caja chica para lo que se ha llevado Odebrecht, pero el otro lado es aún más importante, porque es el daño al prestigio de un país. ¿Cómo cuantificas el daño que se le ha hecho a la corrupción de Odebrecht a la marca país? Todas las ganancias ilícitas, todo lo que es compensación no patrimonial simplemente desapareció. O sea, no solo las ganancias ilícitas, sino lo que se llama compensación no patrimonial. Entonces, la tercera etapa, pues, legalmente desapareció, porque una disposición transitoria de la nefasta ley 3737, primero determinaron una serie de fórmulas matemáticas para establecer un monto de la reparación, que había cuestionamientos, pero digamos, se determinó un monto. Pero ese monto, que lo determinaba, digamos, la Procuraduría y sus asesores, podía ser eliminado total o parcialmente por la Fiscalía. Entonces, cualquiera que haya sido el monto que determinó la Procuraduría, el promocionado fiscal José Domingo Pérez lo rebajó a 610. A 610 pagaderos en 15 años, sin intereses. Después, ante la revuelta pública, las protestas, le plantearon tímidamente ponerle intereses, y Odebrecht que dijo, sí, pero al año 16. O sea, a Odebrecht se le paga al contado, pero cuando él nos tiene que pagar después de habernos robado, quieren el año 15, con el agravante de que los fiscales sabían
perfectamente porque estaba establecido en el acuerdo preliminar que se divulgó a los medios de comunicación, que Odebrecht tenía de partida un déficit de 800 millones de dólares. Entonces, si ya tenían un déficit de 800 millones de dólares de partida, por Dios santo, ¿por qué permitieron que lo pagaran en 15 años? Nunca lo va a pagar. Ese es básicamente... Esa es la situación. Ahora, a nivel global, refiriéndome a lo que tú has dicho. Y entonces, a ver, esto quizá haya ocurrido porque a los fiscales, para dejar de lado cualquier tipo de especulación, no es bueno especular ni acusar sin pruebas, pero digamos, desde un punto de vista de análisis político, quizá estos errores, estos gruesos errores que han terminado favoreciendo a Odebrecht, hayan sido cometidos porque este nuevo equipo de fiscales, más que perseguir la verdad y la justicia, está interesado en perseguir a la oposición. Es decir, daría la impresión de que la fiscalía está siendo usada como instrumento político de persecución para aplanar el camino a no se sabe qué intereses políticos. Bueno, o qué otra explicación encuentras tú a tanta torpeza a la hora de negociar. Bueno, para mí es claro que el nuevo equipo, encabezado por Vela y por José Domingo Pérez, en todo momento han tratado de complacer a Odebrecht. La prueba más clara y más fehaciente es que tú te acoges a una colaboración eficaz, ¿no? Eso lo han dicho todos los magistrados brasileros y peruanos, y digo en ese orden porque de ahí vino la cosa. Tú te acoges a que a cambio de tus revelaciones, que se suponen que deben ser muy precisas y muy útiles para la investigación, debes de decir toda la verdad y no puedes ocultarla. Si tú no dices la verdad o la ocultas, simple y llanamente se va el compromiso. Eso está clarísimo. Pero, como acá nunca publicaron el acuerdo definitivo, en realidad es desconocido totalmente, siempre conforme van apareciendo los problemas, van sacando cláusulas que en realidad el público las desconoce y no tiene manera de saber si son o no, o si se acordaron o no inicialmente, o si es que se han ido adicionando posteriormente. Pero hay una cosa que sí está clara, una cosa que está clarísima como la luz del día. Cuando se firma el acuerdo con Odebrecht y que él jura de que solamente había entregado coimas a 4 proyectos, ya se sabía que habían otros proyectos. Uno, la cooperación suiza, meses antes, 10 meses antes de que se firmara, le envió, fruto del levantamiento del secreto bancario de Joseph Maiman Rapaport y una empresa y un banco que se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas, se descubrió que había una coima, un soborno de $9.975.000 para la Interoceánica Norte. Ojo, no la sur, sino la norte. Entonces, eso estaba documentado. Digamos, la fuente de las autoridades judiciales suizas habían sido los famosos servidores de Odebrecht en Suiza. Eso lo sabían de todas maneras, porque los cargos de registro y todo el movimiento que recibía. Entonces, número uno, se quedaron callados. Sabían que no era el único, pero no lo dijeron. Y dos, cuando se produce el destape de otros proyectos que también habían recibido, que producto de las investigaciones de un grupo de periodistas en Ecuador. En Ecuador, La Posta, y del consorcio de periodistas de investigación. Ahí vino acá Boscán, el periodista, con 2 de sus ayudantes, y en una entrevista en el Canal 4, que no es opositor al equipo, dijo muy claramente que ellos habían puesto en conocimiento de 2 ONGs, entre IDL y Convoca, el paquete de las informaciones, y que, por ejemplo, el caso del tema de los gasoductos lo subían desde diciembre del 2018.
Entonces, Claro, ya ahí había motivo suficiente como para revocar el acuerdo, porque era evidente que habían mentido los directivos de sí, Odebrecht, Barata sí, y ni, Odebrecht mismo, sí. no, ni siquiera revocar, no firmarlo, porque Claro, bueno, esto así es. fue previo, ¿te das Previo, cuenta? claro. Entonces ya con el correr de las denuncias, porque si bien se sabía en diciembre lo de Boscán y los periodistas de investigación, se hizo de conocimiento público con posterioridad a la firma. Entonces ya los del equipo especial sacaron de la manga una nueva cláusula y decían de que el contrato que se había firmado tenía una cláusula de incorporación progresiva y abierta. En otras palabras, tú podías ir incorporando a ese acuerdo todas las coimas que Odebrecht había mentido, no solamente había mentido, había hecho todo lo posible por ocultarlas, Ocultarlo, sí. las podías incorporar. Entonces acá sí se da totalmente un sinsentido, porque entonces tú estás violando la esencia de lo que es un colaborador eficaz. Y además, perdón Manuel, que, si no me equivoco, en uno de los proyectos que se descubrió luego que Odebrecht no había dicho la verdad, existía una cláusula anticorrupción. Ese solo caso ya era motivo suficiente como para que el acuerdo fuera absolutamente nulo, ¿no es verdad? Así es. En realidad acá estamos, de un lado tenemos a una multinacional que evidentemente tiene un equipo que es muy superior al equipo peruano, vayamos a decir, que tiene estrategias para todos los casos y tiene una serie de modalidades a través de la cual las evita. Entonces, uno de los principales objetivos de la estrategia ha sido evitar por todos los medios aceptar de que otorgó sobornos en el caso del gasoducto, porque el único, ojo, en ese momento era el único proyecto que tenía esa cláusula anticorrupción, que decía que si se demuestra que claro, le han pagado sobornos, entregado dinero a funcionarios públicos, no privados, tenía que devolver el dinero al Estado. Entonces, eso era fatal, era un misil en la línea de flotación. Entonces, siempre ha estado eludiendo la verdad. Primero simplemente la negaba. Después dijeron que hicieron aportes ilícitos. Ojo, no decía ilegales, dijeron ilícitos. Y claro, la prensa parametrada lo levantaba por ese sentido. Entonces, después dijeron de que ellos podían haber hecho pagos fuera de la ley. De hecho, estaban violando los dispositivos tributarios, pero a empleados del sector privado. Mencionaron a un CEO del grupo Suez, a en ese momento su colaborador, que era un exfuncionario también del grupo Suez, pero de la parte financiera, y que después estuvo en la compañía peruano-suiza, RIMAC. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nos han estado engañando permanentemente y siempre han estado sacando cosas debajo de la manga para poder justificar, y el equipo especial siempre ha estado muy complaciente. Entonces, inclusive en el caso más reciente se vende la hidroeléctrica de Chaya, así es. Eso de por sí solo es un escándalo. Explícalo, por favor, para los amigos que no siguen. Sí, fíjese, Chaya es una hidroeléctrica en la región de Huánuco, ¿ya? De que era la primera incursión junto con el gasoducto en el sector energético que tenía, y además era propiedad de Odebrecht. Entonces, para empezar, antes de entrar al tema de los 524 millones, Chaya tiene un contrato de concesión que solamente lo tienen 2 empresas en el Perú, mediante el cual el Estado le elimina el riesgo comercial. Es decir, todos los competidores de Chaya pueden esforzarse en ser muy productivos, mejorar los procesos, todo, para ver si encuentran un mayor beneficio. Chaya ya lo tiene de partida, con un agravante.
le aseguró el riesgo comercial porque le iba a comprar su producción, vayamos a decir, por decir, pero no estoy muy lejos de la realidad, la variación es muy pobre, $60 por megawatt hora. Para que tengan una idea, nuestros queridos radioescuchas, el precio spot, el precio del mercado, al contado, digamos, para simplificar también, digamos, que estuviera en $10. Entre 8, 9, 10, 11, en fin. Entonces 60 versus 10 son $50 por megawatt hora que le regala el Estado peruano, más que el Estado peruano todavía, le regalan los jubilados. Claro. Ojo, Electroperú teóricamente es de los jubilados, o sea, todos los viejitos, y ahí me incluyo jubilado, tenemos que sacar con la tuya y con la mía para poder pagar con eso. Entonces, eso era, ¿por qué? Porque obviamente si otras empresas no tienen ese tratamiento, es un mercantilismo total y una violación del modelo capitalismo económico. De amigotes, pero así es como clamoroso. Una crony capital en sí, pero clamoroso, así es. Entonces, bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros planteamos mucho antes? Que no la compraran accionistas privados, Chaglia, que la terminó comprando una empresa china muy poderosa. Lo que planteamos es que eso lo comprara Electroperú, no porque ese estatista, disto mucho de hacerlo. Si lo compraba Electroperú, que podía comprar, podía pagar un poco más todavía de lo que le ha pagado la empresa china, y una vez que fuera propiedad de Electroperú, deshacía esa cláusula maldita para beneficiar y no seguir descontándole en las tarifas de luz a la gente. Claro. Eso por un lado, y por el otro, Oder está pidiendo que le den ese dinero. Así es. Entonces, ¿qué hacía? Desistía de ese pacto y entonces ahí sí Electroperú, que transitoriamente hubiera sido claro, y luego lo vendías ya se eliminado a quien quiera ya. Entonces cuando venden Chaya ya después de haber hecho este comentario, después de pagar a los acreedores, porque ojo, pestaña y ceja, no crean que los mayores pagos son para los proveedores locales ni para los trabajadores, los mayores pagos son para lo que se llama los acreedores preferenciales. Y los acreedores preferenciales, lo mismo que no quisieron financiar el gasoducto surporano, se financiaron Chaglia. Entonces a ellos ha ido una parte, bueno, y al final sobran 524 millones de soles. Es que Odebrecht se apresuró a pedir la devolución. El acuerdo con Odebrecht, para que sea válido, tiene que ser homologado, lo llaman los letrados, aprobado por el Poder Judicial. Correcto. El Poder Judicial designó a una jueza Álvarez para que efectuara la aprobación, la homologación, y ella estableció un fallo con numerosas cláusulas y algunas de ellas condicionantes. Una de ellas decía que se podía devolverle lo que sobrara de la venta de Chaglia, por decirle, en tanto y en cuanto no hubieran pendientes investigaciones. No distingue, no dice qué tipo de investigación, dice son preliminares o no preliminares. Claro. Entonces, Odebrecht tuvo la oportunidad, esto es extraoficial, tengo entendido que inclusive sus abogados le hicieron ver esa condicionante, pero como estaban embalados en la gestión de Marcelo Odebrecht al frente de Odebrecht, pues se ponía mucha presión, ¿ya? Y bueno, ya se venían los preliminares del caso Lavajato en algún momento, entonces cerraron con esa condicionalidad. Una vez que no presentas ningún cuestionamiento, ya el fallo se convierte en consentido. Claro. Ya no hay nada que hacer. Entonces ahora, burlando, en mi opinión, burlando la ley, el equipo Lavajato presenta un escrito ante la jueza diciéndole que no había ninguna investigación pendiente. Con tan mala suerte o descuido o lo que fuera, que sucede lo siguiente.
no solamente habían investigaciones pendientes, sino había fallo consentido Claro. e investigaciones pendientes. ¿Cuál era el caso? El caso de la centralita del gobernador regional De Ancash, Álvarez de Ancash. así es. Y había en la centralita ya había una condena y habían varios que estaban en la fila de espera. ¿Quién condenó a Álvarez en la centralita? A la mala suerte que era la misma jueza Álvarez, la misma que tiene que Claro. opinar. Entonces no vamos a hacer Kramer versus Kramer. Entonces es obvio que ella tiene que no le queda otra, si es consistente, que pedir la devolución. Pero hay más. El supuesto defensor del Estado, porque la única chamba que tiene el procurador Claro, es sí, defender los intereses del económicos del Estado. Sí. El procurador ad hoc Jorge Ramírez, en un primer momento elaboró un informe muy detallado en el cual explicaba por qué no se debía devolver los 524 millones de dólares. Estaba dentro de su chamba. Pero después, en este reciente viaje a Brasil, parece que... Tuvo una epifanía. Sí, parece que no sé si las caipiriñas o el calor brasilero le hicieron cambiar de punto de vista. Digamos, hipótesis benigna fue el calor brasileño y Así es. Hipótesis benigna. Y anunció de que no, ni siquiera dijo que había cambiado, sino que él decía que había que devolverle. Entonces, obviamente, pues este tipo de cambio de 180 grados... Hay algo que no cuadra, ¿no es cierto?, en todo esto. Entonces, antes de irnos al corte, Manuel, para poder pasar a otros temas. Sí. Para hacer corto una larga historia, Oder nos ha hecho cholitos. Hace rato. Nos ha hecho cholitos. Y no se ha mentido. A diferencia de otros países donde sí le han sacado el jugo, digamos, de otra manera, le han dicho, ¿sabes qué? Tú estás prohibido de trabajar acá por 10, 20 años y pagas una reparación más alta. No. Acá ha recibido todos los beneficios de unos fiscales, en la más benigna de las hipótesis, despistados, digamos. Así es. ¿No es cierto? Totalmente complacientes con Odebrecht y teniendo en cuenta unos antecedentes pues de mentira tras mentira. Es decir, si Odebrecht me dice ahora que estamos de día, yo al toque me pongo pijama. Claro, ese es el nivel de sí. credibilidad que tiene conmigo. Sí. Muy bien, amigos, nos vamos a un breve corte por un par de minutos y regresamos en la segunda parte de esta interesantísima entrevista con Manuel Romero Caro en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos enseguida. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo. Nos acompaña Manuel Romero Caro, economista, renombrado economista. Hemos estado hablando, se nos ha ido prácticamente toda la primera mitad del programa en la trama Odebrecht, pero es una cosa importante y Manuel ha hecho unos aportes muy interesantes. Ahora,
para enlazar con la segunda parte, en la cual hay un picadito de temas, pero digamos, para hacer un nexo, todo este tema de Odebrecht formó parte además, y eso es importante remarcarlo, de una ofensiva de penetración ideológica del Foro de Sao Paulo dirigida por Lula da Silva, el expresidente ahora encarcelado de Brasil. Es decir, había una penetración ideológica y Odebrecht fue instrumental a esa penetración ideológica en América Latina, por la cual, dicho sea de paso, Brasil nunca ha pedido disculpas, bueno, tampoco nunca se las pidió, y en fin, ahora hay un gobierno de signo contrario. Pero todo este tema del Foro de Sao Paulo, Manuel, cobra relevancia porque ayer nomás Maduro ha salido a regocijarse, no sé si un poco a comerse los jamones, porque hay una declaración contradictoria de él. Dice, yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado en Ecuador, insulta al presidente, pero luego dice todo esto, o sea, da la impresión que todo lo que está ocurriendo en Ecuador y en Chile, y lo que pueda ocurrir, aunque no lo menciona, pero ya están hablando de la brisa bolivariana, la brisita que puede convertirse en huracán en Perú, en fin, forma parte pues de este intento de desestabilización de gobiernos democráticos pro mercado. Y entonces daría la impresión que después de un momento de aparente debilidad del chavismo, del modelo chavista en Venezuela, con Maduro aparentemente hackeado, resulta que parecería que ese modelo está vivito y coleando y más fuerte que nunca. Es decir, tiene el apoyo de Rusia, Venezuela tiene el apoyo de Rusia y de China. Y entonces mi opinión personal es que esta crisis no se va a resolver en tanto no se sienten Trump, Xi y Putin y decidan, ¿sabes qué? Les vamos a reconocer la deuda a ustedes dos, pero tienen que hablar con Maduro y decirle que se vaya, cosa que aparentemente no va a ocurrir. Acaban de premiarlo dándole a Venezuela, lo cual ya es una cosa ya de locos, un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o sea, a Maduro, al régimen que está violando todos los días los derechos humanos de millones de personas, lo pone en el Consejo de Derechos Humanos. Pero luego tenemos toda la turbamulta en Ecuador, ¿no es cierto?, que hicieron retroceder a Lenín Moreno, todos los desmanes en Chile que lo han hecho retroceder a Piñera. Evo Morales como que va a tener que ir a segunda vuelta con Mesa y vamos a ver qué pasa, como que ha recibido un golpecito porque pensaba ganar en primera vuelta, pero bueno. En Argentina probablemente regrese Fernández, el kirchnerismo que forma parte de todo eso. Y en el Perú tenemos un gobierno que para afuera encabeza el Grupo de Lima, ¿no es cierto? Y entonces está dando aparentemente la batalla contra el chavismo, pero en lo interno está aplicando prácticamente, está cortando de a poquitos el salami, ¿no es cierto? Está cortando de a poquitos el salami o está poniendo a las ranas en la olla y subiendo de a pocos la temperatura, entonces las ranas estamos ahí nadando y no nos damos cuenta, y cuando nos demos cuenta ya nos cortaron las ancas, nos han servido como plato de fondo. ¿Cuál es tu como primera aproximación, tu comentario a esto? Bueno, indudablemente pues el Foro de Sao Paulo y no hay que olvidar el Acuerdo de Puebla. Claro, es que es la continuación ahora ayornada. Le han hecho, digamos, es un punto 2, le han hecho un upgrade. Entonces son las dos cabeceras de playa, pues a través de la cual están tratando de hacer un retorno a la época en que este tipo de regímenes campeaba en América Latina, mas no así en la Alianza del Pacífico, aunque no nos olvidemos de AMLO en México. Claro. Bueno, lo que ha ocurrido, el narcotráfico, excepto en Culiacán, en el estado de Sinaloa, hubo un operativo policial para capturar al Chapito, a uno de los hijos del Chapo Guzmán, y como en una película llegaron
narcotraficantes armados hasta los dientes se apoderaron del pueblo, hicieron retroceder al ejército y a la policía. Hubo 8 o 10 muertos, se fugaron 50 presos de máxima peligrosidad. Estuvieron durante horas dueños y señores de la ciudad completa, y el presidente de México dice que para evitar un costo en vidas humanas hizo un retroceso vergonzoso frente al narcotráfico y liberaron al Chapito. Y bueno, entonces México a merced del narcotráfico. Eso es efectivamente lo que ha ocurrido en Culiacán. Sí. Es también muy significativo. Entonces, bueno, creo que en algunos casos se están cantando victoria antes de tiempo, porque, por ejemplo, en el caso boliviano, si bien es cierto que ha ganado Evo Morales, no ha ganado en primera vuelta. Correcto. Y los estudios y los sondeos dicen que en segunda vuelta... En el balotaje puede que Mesa... Mesa puede... Carlos Mesa, el candidato. Y eso es porque es importante el caso boliviano. El caso boliviano es muy importante por lo siguiente. Evo ha estado muy metido en negocios con Putin, con Rusia. Acaban, como parte de la campaña, de inaugurar una planta de petroquímica para hacer más que todo metano, y son socios, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con una empresa petroquímica rusa. Rosneft, creo que es. Sí. Dos, no hay que olvidar del famoso gasoducto. Van a empezar una primera parte con unas conexiones preliminares dándole GLP a la parte de Juliaca, Cusco, por ahí, pero ya hay un estudio preliminar de ingeniería básica que tengo entendido ha estado a cargo de Gazprom. Gazprom es la empresa de gas rusa más grande. Entonces, si tienen esa cabecera de playa vía el GLP y después todo el sur peruano sería, porque el gasoducto iría desde La Paz hasta Hilo, o sea, cruza todo el país. Evidentemente es una movida geopolítica que hay que seguirla con mucho cuidado, porque atraviesa yacimientos muy ricos en uranio y en litio. Y no es casualidad que hace unas semanas recibiéramos la visita del secretario de Energía americano, preocupado, supongo, a ofrecer ayuda para poder hacer, empresas de asociación en participación con capitales extranjeros, pero no, más que todo del mundo occidental. Entonces, si bien es cierto que Argentina también es un socio importante, y ahí sí está claro, cuál va a ser el futuro, desgraciadamente. En el caso de Bolivia, yo tengo esperanzas que en el balotaje le puedan... Se imponga, pues efectivamente hay un tema geopolítico ahí. Tenemos esos minerales que has mencionado, tenemos las tierras raras, que son importantísimas para toda la tecnología del siglo XXI, y nos estamos convirtiendo, pues sí, en escenario de una pugna geopolítica entre Rusia y China. Y Estados Unidos hasta ahora creo que no se ha puesto las pilas, o sea, tienen tantos problemas en otras latitudes que no miran mucho hacia Latinoamérica. Y el sur del Perú es además, digamos, la cuna de todo el radicalismo antiminero y antisistema. Así es. Que digamos que sigue la onda Evo, ¿no es cierto? Sí. Y falta el proyecto más grande que estamos hablando para empezar a hablar, y con cifras muy preliminares, más de 35 mil millones de dólares, que es el tren bioceánico. Correcto. El tren bioceánico se supone que, hay dos alternativas. Una, que la quieren, es una locura, hacerla por el norte, atravesando toda el Amazonas, que no creo que salga, porque el costo ecológico sería insoportable. Y la otra es seguir el trazo de la carretera, digamos, de la Interoceánica Sur, que sería su estación de servicio de este tren bioceánico. Pero, una vez más, nosotros tenemos que llevar adelante y priorizar aquellos proyectos que sean rentables socialmente para el Perú, no para terceros países. Ya, disculpen la grosería, pero nos enyucaron con la Interoceánica Sur, que iba a mover cantidades inmensas del comercio con Brasil, y solamente el 2% de las exportaciones pasan por esa vía.
Ya que hablas de proyectos, abriendo un pequeñísimo paréntesis, Manuel, porque ahí todavía nos quedan un montón de temas en el tintero. Sí. La refinería de Talara, elefante blanco, o sea, a ver, yo lo entiendo así, tengo una carcocha, digamos, un Volkswagen del 60. Tengo un Volkswagen del 60 y más o menos ponerlo a tono con la época me cuesta lo mismo que si me comprara un auto europeo de altísima gama del año, ¿no es cierto? Es un poco eso. Es una carcocha la refinería de Talara y se le está metiendo miles, empezó con 1.000 y pico de millones de dólares, corrígeme si me equivoco, y ahora está por los 5.000, o sea, eso es está más. Más. Sí. O sea, es una locura total. Ahí hay, para hacer corta una historia larga, una grosera mentira y total falta de transparencia de los gobiernos de Humala y de Kuczynski y de Vizcarra. ¿Por qué? Nos mintieron groseramente. ¿Cómo nos mintieron? El proyecto se llamaba, y se sigue llamando, y así están las leyes y no las han cambiado, se llama PMRT, Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, lo que tú llamas la carcochita. Efectivamente, esa fue la idea que nos vendieron. Pues. Vamos a hacer un overhaul, vamos a modernizar la carcocha. Era mentira. Nunca pensaron modernizar la carcocha. Ya habían hecho la cuota inicial para un Rolls Royce del año. Entonces, por eso es que tuvo que entrar, el primero que lo dijo fue Eduardo García Rosell, el presidente de Petroperú, en una pregunta, en una entrevista que le hace un periodista de gestión, le preguntó pues si efectivamente se estaba haciendo una overhaul de la carcocha o era uno nuevo. Él dijo de frente, nunca ha habido la carcocha, eso es lo que nos han vendido. No, es una refinería totalmente nueva de 95.000 barriles día y que por supuesto con unos sobrecostos inmensos y con una gran ventaja han tenido ellos. Para mí, discúlpeme, yo soy radical ahí. Yo no creo que haya los honestos o los deshonestos a tiempo parcial. No es que yo soy honesto el lunes, miércoles y viernes y deshonesto martes, jueves. Es una tomadura de pelo. Si ya sabemos que ha habido coimas en todos estos proyectos, claro. ¿Cómo no va a haber coima? Ido el gasoducto, el proyecto más grande, más de 6.000 millones de dólares. Claro, el presidente de Petroperú dice que unos 5.000 y pico, pero sin considerar los intereses preoperativos. Sume los intereses preoperativos, las multas, muertos y heridos. Sobrepasa los 6.000 millones. Pero largo. Huele mal. Algo se pudre en Talara. ¿Y por qué no lo han investigado? Hicieron una comisión investigadora y se pararon en el medio. ¿Por qué? Buena pregunta. Cierro el paréntesis. Volvemos al otro, Manuel, por favor. La lectura que hizo Maduro ayer y que hacen, digamos, los analistas de izquierda es los pueblos latinoamericanos se están dando cuenta de lo horrible que es la economía de mercado, explotadora, etcétera, etcétera, y se están rebelando. La lectura, digamos, independiente es que en realidad esto forma parte de un complot para desestabilizar las democracias en América Latina y creo que en eso coincidimos. Y entonces aterricemos en el Perú. Va a haber elecciones al Congreso, o sea, y por casa, ¿cómo andamos y cómo iremos? Va a haber elecciones al Congreso en menos de 4 meses. El temor, lo ha dicho Enrique Gertz y multitud de otros analistas, y quería conocer tu opinión, por favor. Va a haber elecciones en 4 meses y el temor es que la izquierda cope ese Congreso y sin necesidad de hacer una constituyente, aproveche 2 legislaturas ordinarias para cambiar el régimen económico de la Constitución, poner reelección indefinida, en fin, hacer lo que le da la reverenda gana y patear el tablero de una manera, entre comillas, legal, y Vizcarra de alguna manera es, funcional a esos planes y quizás lo incluyan en sus planes de reelección o quizás terminen a la Kerensky dándole una patada. ¿Cuál es una vez que llegan al Congreso, cuál es tu lectura? Siguiendo el itinerario que tú has hecho, si al día de mañana yo me levanto y no prende el motor de mi carro, eso no elimina el principio de combustión. El modelo económico es el que nos ha dado todo el bienestar en los últimos 25 años y que nos ha permitido bajar los niveles de pobreza en más de 20 puntos, que nos ha permitido que pasen muchos pobres a clase media y comparado con la estrategia de desarrollo que teníamos antes de los 25 años, no hay ningún punto de comparación.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un viejo anhelo de la izquierda es cambiar el régimen económico. Esta no es la primera vez. El que habla tuvo la oportunidad durante un verano participar en un experimento. ¿Ya? En el 2002 y en el 2003, ¿ya? En el 2002 se anunció en el Congreso de que iban a cambiar el régimen económico de la Constitución. Al final todo quedó en nada, le voy a comentar, pero paralizaron 2 años. 2 años tuvo paralizada la inversión. Entonces regresemos al 2002. Se formó el Congreso una comisión que estuvo presidida por el congresista Jorge del Castillo. El congresista Jorge del Castillo convocó unos 40 y tantos profesionales. Se formaron 3 grupos, en fin, estoy simplificando, los economistas del Partido Aprista, los economistas de la izquierda, y habíamos un grupo de 9, que éramos la tercera alternativa, donde estaba, que es Felipe Ortiz de Ceballos, éramos 9, 7 economistas, 2 abogados. Silva Ruete Ortiz de Ceballos, Álvarez Rodríguez, en ese momento era neoliberal, el que habla, en fin, éramos 7, y abogados eran Raúl Ferrero y Lucho Bustamante. Trabajamos, como no nos poníamos de acuerdo en los 3 grupos en discutir artículo por artículo, porque una cosa es tener críticas aisladas y otra cosa es presentar una propuesta integral. Entonces, el Castillo le sugerimos y él aceptó que era 3 semanas, nos dio para que presentara un proyecto integral. Los únicos que presentaron el proyecto integral fueron el grupo Los 9. Eso está aprobado. Entonces, ¿qué pasó? Se pasó al pleno. En el pleno pasó pues como cuando en esa época, si se quiere utilizar la terminología de además los notables, digamos que, y como por supuesto no nos hicieron caso, hicieron lo que quisieron, pero lograron aprobar una serie de cosas peligrosas y después, en un momento dado, y nadie ha podido, hemos buscado los registros, nadie dice por qué, se suspendió indefinidamente hasta la fecha la aprobación del cambio en los regímenes de la Constitución, régimen económico. Pero quedó ahí encarpetado en algún lado. Encarpetado, pero para ponerte 2 ejemplos, nada más de lo que está en juego. Uno de los artículos prácticamente se volaba el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Hay un artículo del régimen económico de la Constitución que, para ponerlo en otras palabras simples, dice que el Estado, a través de empresas públicas, solamente puede entrar a trabajar en aquellas áreas que no sean ocupadas por el sector privado. Y cuando se haga, se tiene que aprobar por ley del Congreso. Entonces, esto se volaba y decía cuando, digamos, hubiera la cobertura de ese sector fuera insuficiente. O sea, se volvía al papel del Estado empresario que podía administrar hasta cines donde daban películas pornográficas, sí, en una época. Y siempre con una terminología muy difusa, gaseosa. Oye, ¿qué cosa es sí. Abastecimiento suficiente? Lo que es suficiente para ti puede no ser para mí. O sea, le daba carta blanca al Estado para volver a entrar al sector que se le ocurriese. Otro punto que es muy mencionado por la gente de izquierda en la actualidad es lo que ellos llaman la molécula. La molécula se refiere, por decir en términos sencillos, a la propiedad del subsuelo. Correcto. Entonces, hoy en día lo que quieren es que la propiedad del subsuelo pase a ser, en lugar de ser del sector privado, pase a ser del sector público. Entonces, claro, si es propiedad del sector público, ellos pueden decir, ¿sabes qué cosa? Tú eres el concesionario del lote 58, pero como el subsuelo es mío, tu gas o tu petróleo lo vas a transportar no por el ducto que existente, sino por un ducto que yo voy a hacer, que va hacia el sur del Perú. Entonces, este tipo de cambios, no estamos hablando de cosas de corto plazo, ¿no? Los 524 millones de chacras son importantes y hay una serie de cositas de corto plazo también que son importantes, pero empalidecen frente a los cambios estructurales que se pretenden hacer en el régimen económico. Así, y la izquierda se quiere, como ve, de que los mejores cuadros de los partidos que pueden participar no van a querer
entrar por un periodo de 1 año y medio, ellos iban a jugarse a sus mejores cuadros para hacer justamente el cambio de lo que les interesa, porque lo que les interesa fundamentalmente es acabar con el régimen económico. O sea, Manuel, si los sectores de centro y de derecha, los sectores liberales, no se ponen las pilas, no va a haber 2021. O sea, el 2020 se juega el futuro del Perú. Sí, corremos ese riesgo. Yo he tenido oportunidad en una charla de conversar con la presidenta de CONFIEP y para alertarlos de esta situación, y ella me ha dicho de que están preparados y que están inclusive haciendo algunos incentivos para que algunos ejecutivos de las empresas públicas le den licencia con goce de haber. Eso sí no me parece, porque imagínate, licencia con goce de haber para hacer sí, pues. Tampoco hay que exagerar, pero sí hay que poner a cuadros experimentados y que puedan cuando menos parar estos afanes revolucionarios, porque en el contexto actual, con la desaceleración y los problemas de corto plazo, le sumamos los de mediano y largo plazo y simplemente ya eso sería el descabello del toro. Claro, esa era la siguiente pregunta. Este gobierno se ha pasado 1 año y medio o un poco más con el tema de la confrontación, ¿no es cierto? Bueno, al final se ha salido con la suya, pero en la parte económica todos coinciden, quisiera tu opinión, o casi todos, que ha habido un frenazo, hay una incapacidad de gasto clamorosa. Las señales que está dando hacia el mercado son terribles, porque aún si no hubiera habido este anuncio de nos vamos todos, que al final no se van todos, sino que se fueron unos y se quedó el otro, aún si no hubiera habido ese anuncio, dentro del discurso, digamos, en la parte formal del discurso, porque digamos el 99% del discurso fue un discurso normal de fiestas patrias con balance, y luego en el minuto final dice, bueno, pero pensándolo bien, todo esto no tiene ninguna importancia. Bueno, pero en esa parte, digamos, formal del discurso hizo un anuncio sobre la ley de minería. Yo creo que aún si no hubiera habido la última parte, ese solo anuncio ya hubiera servido para encender todas las alarmas. Es decir, no hay previsibilidad económica. ¿Cómo lo ves tú? Que el Estado no se mete en lo que debe y se mete en lo que no debe. Entonces, vayamos a ver el caso lo anunció de que se iba a cambiar la ley de minería en un contexto en que los días previos, había ido a apaciguar a los antimineros, a todos los gobernadores del sur que complotaron con Vizcarra una serie de cosas que después se revelaron a la opinión pública. Pero bueno, ese es acto 1 de la tragedia. Acto 2 de la tragedia, se aparece, ¿cómo se llama el pantaleón? Del Solar, se aparece en la inauguración del foro en que se presentaba el plan de competitividad y anuncia que van a haber pequeños cambios en la ley de minería. Entonces ya, obviamente les gustó a los que estaban en el foro de la minería. Tenías el segundo foro más grande del mundo de inversionistas mineros. ¿Ya? Entonces, Del Solar hizo su presentación, todo el mundo estuvo contento, pero se dio cuenta que había habido un retroceso. Y después, en el mismo foro, para cerrar, viene de Vizcarra, que tenía todos los inversionistas para encantarlos, convencerlos que inviertan en el Perú luego de los problemas que habían venido La Bamba, Tía María, etcétera. Y se pone a discutir problemas de lavandería, de asuntos de internos. Oye, yo he conversado con uno de los inversionistas, se preguntaban ¿qué es lo que está pasando? Lo mismo hizo cuando viajó a Naciones Unidas, ¿no? Se puso a dar un mensaje que el 90% de los asistentes no entendía qué estaba pasando. Entonces, pero las cosas claras. Durante la década de oro, que terminó en el 2013, el Perú crecía 2 puntos por encima de la economía mundial, bastante por encima, de 6 a 4. Ya, de 14 hasta el 2020 vamos a crecer muy por debajo del promedio de crecimiento mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos creciendo muy por debajo de nuestras posibilidades. Los economistas dicen
que lo que se llama el PBI potencial, o sea, digamos, ¿cuál es el techo de crecimiento que tienes, digamos, ¿no? Nosotros estamos muy lejos de nuestro techo, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer cambios estructurales ya, urgentes. ¿Para qué? Para que crezca el PBI potencial, para que podamos generar más empleo, porque al final lo que a la gente le interesa es que haya un pan para llevarle a sus hijos, y eso solo se consigue en estas alturas del partido, no pichicateando la economía y metiéndole más plata, que además son pinas, 1.000 millones de soles son una pirricia. Se necesita haciendo estos cambios estructurales. Pero ¿qué es lo que pasa? Los cambios estructurales, los costos se pagan hoy día y los beneficios en el futuro. Y los políticos populacheros lo que quieren es al revés. Entonces, mucho ojo con lo que se apruebe en estos 4 meses, en que no hay Congreso, no hay equilibrio, no hay balance de poderes, para evitar que nos empiecen a rematar con políticas populistas en una contextura, en una coyuntura explosiva. O sea, estamos en un mar de petróleo y el presidente estamos encima jugando con fósforo, estamos fumando un cigarro, ajá. Es peligrosísimo. Entonces, mucho ojo con los problemas de corto plazo, pero mirando el mediano plazo, no solo para que no nos metan los autogoles como la modificación del régimen económico, sino para impulsar en este periodo unas reformas que son indispensables para llegar a los 200 años con un siquiera futuro. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que quiera un futuro para sus hijos, que tengan empleo. Bueno, pero salvo excepciones, tú eres una de ellas, Manuel, no se da la batalla por las ideas, se le ha dejado todo el terreno fértil a la izquierda. Efectivamente, el ejemplo que tú diste, si no enciende el motor, no es la teoría de la combustión la que falla. Hay algún problema mecánico con ese automóvil. Entonces la solución no es desmontar el mercado, sino que haya más mercado. He hablado aquí con otros invitados, Ramiro Prialé, por ejemplo, el hijo que tiene unas ideas revolucionarias además del Estado proxy. Él dice que hay que tercerizar y darle a Noruega para que administre las licitaciones y todo, y anda a coimear un Noruega. Tiene unas ideas muy interesantes, quizá demasiado radicales, pero en fin. Pero y Ramiro decía, no sé cuál es tu... En el Perú, digamos, en la economía de mercado habrá una isla, yo le he calculado 80-20, él dice no, 10%, y el 90% es capitalismo de amigotes, mercantilismo. Entonces, mi reflexión era, si con 10, asumiendo que sea 10%, si con 10% de economía de mercado digna de tal nombre, se han podido sacar, como tú has mencionado, millones de peruanos de la pobreza, ¿qué no se podría hacer si hubiera, ya no te digo 100, pues, pero 70, 80% de economía de mercado verdadera en el Perú? No es así, pero ¿quién da la batalla por las ideas? Y hasta Dionisio Romero, en su única entrevista, antes de cederle la posta a su hijo, dijo en El Comercio, yo soy de centroizquierda. O sea, existe ese prurito, la izquierda ha capturado el monopolio de la bondad y de los pobres, claro, los quiere tanto que los crea por millones, ¿no? Y del otro lado, como que te avergüenza decir yo soy de centro, yo soy de derecha, yo apoyo el capitalismo, yo apoyo la economía de mercado. Parecen avergonzados algunos, no se han recuperado del shock primero les cayó el shock en la época de Montesinos, ahora les ha vuelto a caer el shock. Los empresarios más connotados están en el tema del caso de Lavajato, en el caso del Club de la Construcción, sacan sus nombres en el periódico y le han puesto el día y la hora para que lo vayan. Entonces tengo la impresión que los tienen arrinconados, o los tienen que decir, mira, esta es una tarjeta amarilla, pórtate bonito, si no, ya sabes, mira, piedra gordas, ¿no? Entonces, bueno, oye, no puede vivir de rodillas, tienen que superarse. Fíjense lo que ha pasado en Chile, y en Chile tenían una clase dirigente, y fíjate lo que ha pasado. Pero entonces acá se nos están escapando las tortugas. Yo no veo dónde están los grandes think tanks, los tanques de pensamiento, los grupos que dan la pelea. La izquierda se está moviendo más rápidamente, inclusive hace películas, documentales, todo, que obviamente a los millennials los convence rápidamente. Ellos no han vivido
Yo el día que nos encontramos en la Cámara de Comercio conté lo que era los padecimientos que tuvimos que pasar a siendo periodistas en la época del 90 con el terrorismo, con los chantajes. Estos chicos no han vivido esto, entonces es responsabilidad de una verdadera clase dirigente dar la batalla por las ideas y no dejarle el terreno fértil a los granchanos. Manuel, te agradezco muchísimo. Hubiera querido seguir conversando, ya nos hemos pasado un par de minutos del tiempo. Ha sido muy ilustrativo tu aporte, ya habrá otras ocasiones para volver a conversar. Amigos, hemos estado con Manuel Romero Caro en Ni con Dios ni con el Diablo. Será hasta mañana. Muchas gracias.